buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, pues queremos darles la bienvenida a este espacio de Cultura TIC. Nos gustaría pues contarles que hoy le damos inicio al tercer ciclo del año. Es un tercer ciclo que tiene como tema general, o sí, pues como una temática transversal, el poder compartir con ustedes estrategias para el uso didáctico de las TIC para la enseñanza en la educación formal. Este concepto de educación formal o con este concepto de educación formal lo que pretendemos es que sean metodologías, técnicas, consejos, estrategias que sean aplicables a cualquier contexto, educación básica, educación primaria, secundaria o educación superior. En el día de hoy, entonces, queremos presentarles el taller de voces ambulantes utilizando la IA para el aprendizaje de idiomas. Em, y la invitación pues sigue siendo la misma de siempre, que es básicamente que conversemos. En estos espacios ninguno somos expertos en las temáticas que abordamos y hacemos una consulta o una preparación previa con el objetivo pues de traer acá una temática con la que podamos conversar y con la que podamos sentirnos todos identificados para compartir experiencias. Entonces, no teman de abrir sus micrófonos, de hacer preguntas, de escribirnos por el chat. Vamos a estar pues muy activas y muy pendientes de todas esas preguntas, de todas esas experiencias, de todos esos comentarios que ustedes nos quieran compartir. Y los voy a dejar entonces en compañía de Ana María Molina y de Caro Marrugo, que son asesoras pedagógicas en el área de cultura digital de UDI Educación Virtual. Caro y Ana, muchísimas gracias pues por acompañarnos, por la preparación, por la disposición y nada, la invitación, así como a los demás asistentes para ustedes, es que nos disfrutemos de este espacio y que podamos conversar mucho. Muchas gracias, Ari, por la invitación y muchísimas gracias a todos y todos y todas por acompañarnos hoy en este espacio en el que esperamos también que puedan compartirnos esas experiencias que han tenido ustedes en el aprendizaje del idioma con ayuda de aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, como les decía Sari, hoy vamos a estar acompañándolos Ana María y mi persona Carolina, hablándoles sobre voces ambulantes, utilizando la IA para el aprendizaje de idiomas. Y antes de iniciar, ¿cierto? Como digamos, este espacio de conversación, quiero que empecemos por un pequeño reto y miremos si somos capaces de identificar si lo escribió una persona o lo escribió la inteligencia artificial. Entonces, en el chat vamos a escribir el número de la frase que consideremos que fue escrita por una inteligencia artificial. Y las frases son las siguientes. 1. I went to the store and buy milk. 2. Yesterday I went to the store to buy some milk. 3. Milk I store went for the buy. Escribamos entonces en el chat cuál es la frase que nosotros consideramos que fue escrita por una inteligencia artificial. Ya por Por aquí Diana nos acá dice. Diana nos dice el 2, Walter nos dice 2, Claudia dice 2, Mariana el 2. Muy bien, entonces, ¿por qué nosotros decimos que es la número 2 y por qué no la número 1? Alguien que nos quiera escribir o abrir su micrófono y contarnos. ¿Por qué la También, 2 y no la 1? Sí. sí, también pueden escribirnos por el chat. Exactamente, por acá Walter nos dice que la IA da más detalles. Muy bien, Walter. De hecho, esa es una de las ventajas de poder utilizar la inteligencia artificial para el estudio de idiomas. Siempre va a tender a tener un lenguaje mucho más formal
del que nosotros comúnmente utilizamos, ¿cierto? No, digamos que nosotros no brindamos tantos detalles al momento de brindar una información. Por lo menos, por lo general, la mayoría de la gente que va a decir, yo fui a comprar leche. No especificamos ni cuándo, no especificamos cantidad, simplemente la acción, ¿cierto? Yo fui y compré. Pero la IA tiende a ser mucho más formal, mucho más específica y es precisamente ahí donde radica la importancia de nosotros poder contrastar lo que normalmente hablamos de una manera mucho más cercana, mucho más coloquial, en contraste con cómo podríamos decir las cosas de una manera mucho más formal, con una estructura diferente y en esa medida, en ese contraste es donde podemos aprender tanto vocabulario como otras maneras diferentes de poder expresarnos. Pero entonces, 1. I perdón, went to pero entonces miremos exactamente cuáles son esas ventajas que trae para el aprendizaje de idiomas el utilizar la inteligencia artificial. Gracias, Charo. Bueno, ay, buenas tardes. Me disculpo con todos porque no puedo prender la cámara. Pues no es que no pueda, sino que no me deja. El computador algo tiene que no me quiere funcionar hoy. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Bueno, entonces traíamos pues como pensábamos como qué es la IA y cuáles son sus ventajas precisamente para el aprendizaje de idiomas. Y, pero en primer lugar, nosotros queríamos como clarificar qué es eso de la inteligencia artificial. Eh, Se tiene que la tecnología, que la IA es una tecnología, ¿cierto? Que permite a las máquinas aprender algunas cosas pues de las que eh, las personas también saben. Por ejemplo, tomar decisiones. La IA puede imitar algunas capacidades humanas como reconocer las voces, traducir, predecir algunos patrones o incluso conversar. Obviamente, pues lo que la IA no puede hacer es tener conciencia, que eso es un asunto pues súper claro cuando hablamos de inteligencia artificial. Y acá pues traíamos también como esa idea pues precisamente de cómo aplicar el aprendizaje de idiomas utilizando la IA, ¿cierto? Entonces tenemos que la IA nos permite practicar diálogos en otro idioma como si fueran con una persona real, como si estuviéramos conversando tú a tú. También contamos con la personalización del aprendizaje y es que podemos practicar eh, de manera directa con cualquier herramienta de inteligencia artificial. Tenemos, por ejemplo, diccionarios inteligentes que nos permiten adaptar los contenidos a las necesidades que tengamos. También que es muy fácil acceder a ella, pues podemos practicar de manera interactiva, sencilla y tener una retroalimentación inmediata. De una que hacemos pues como una consulta, e interaccionamos con ella, tenemos como una respuesta. También que nos sirve precisamente para tener apoyos en términos digamos, de las diferentes formas en que acercamos al aprendizaje de un idioma. Entonces, por ejemplo, hay unas ideas que nos prestan el servicio de comprensión auditiva, de mejorar pues, como lo que tiene que ver con con la escucha, la pronunciación, nos brindan retroalimentación en términos de la gramática y también cuando escribimos en términos de la producción escrita. Ahora sí lo puedes pasar. Bueno, y acá entonces vamos a presentarles precisamente como algunas herramientas que nos permiten como de una manera más práctica entender eso que les acabé de decir. Entonces, adelante. Listo, entonces, cuando hablamos de personalización es porque la inteligencia artificial facilita un aprendizaje adaptativo, es decir, que personaliza el contenido de acuerdo al nivel de experticia que tengamos. Y una de esas herramientas es Duolingo. No sé si muchos la habrán utilizado para aprender algún idioma y se han dado cuenta que al momento de nosotros iniciar sesión en Duolingo y empezar desde cero, hacemos
un examen clasificatorio, un test que nos permite, ¿cierto? Mirar en qué nivel de apropiación estamos nosotros con respecto a ese idioma y de acuerdo a ese nivel en el que nos clasifica, empezar a desarrollar ejercicios que nos permitan ir con el tiempo teniendo un progreso. Duolingo, digamos que facilita poder practicar vocabulario y gramática de manera inicial. Lo facilita porque la mayoría de los o todos los ejercicios están pensados desde una estrategia gamificada en la cual podemos ir ganando eh, exponenciales y esos exponenciales también nos facilitan participar de unas ligas en las cuales podemos ir clasificando, ¿cierto? El ranking de quiénes van en primer lugar, quién en segundo, quién en tercero, y así dependiendo de la cantidad de horas o de minutos que dediquemos a practicar, de los aciertos que tengamos y la ventaja es que si yo no quedo dentro de esa clasificación, puedo tener insignias que me permiten también tener cierta emocionalidad en el aprendizaje, ¿cierto? Que van guiando como ese aprendizaje. Ese es el Duolingo individual, el que nosotros conocemos, que normalmente utilizamos para aprender de manera básica un idioma. Pero existe una herramienta, y no sé si la conocían, que se llama Duolingo for School, pensada para digamos, para los docentes de idiomas. Se puede utilizar igual que como se utiliza la aplicación de manera individual, con la ventaja de que acá no van a encontrar publicidad ni restricciones porque es de manera gratuita, ¿cierto? Entonces voy por acá un momentico a compartirles este Duolingo for School. Entonces, si se dan cuenta, la aplicación tiene como las mismas funcionalidades que normalmente nosotros utilizamos en la aplicación de Duolingo. Tenemos las unidades, en cada unidad hay unos ejercicios por desarrollar que se adecúan de acuerdo a el nivel en el que a mí me fue en ese examen, en esa prueba que hago inicial, ¿cierto? En ese examen clasificatorio. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el Duolingo for School? En el caso de que ustedes sean docentes de idiomas, tienen una plataforma que les facilita poder practicar la gramática y la escucha de manera individualizada, es decir, cada uno de los ejercicios que se van creando de acuerdo a las mismas necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, me imagino que algunos quedarán en un nivel inicial, otros quedarán en un nivel intermedio, otros irán un poquito más avanzados, ¿cierto? Pero digamos que eso es lo que facilita Duolingo, que cada uno pueda practicar a su ritmo y que el docente pueda también garantizar a través de un panel de seguimiento cómo van los estudiantes y si están desarrollando las actividades y demás. Entonces, miren que acá tenemos entonces los exponenciales que voy ganando por cada una de las actividades que desarrolle, las ligas que van cambiando de acuerdo a cierta temporalidad, ¿cierto? Y dependiendo también de la cantidad de exponenciales que tengan, van a también ir incrementando su progreso dentro de ese ranking. Están los desafíos, cada una de las unidades trae una guía que también me permite conocer frases cotidianas que puedo ir conociendo, tanto cómo se escribe y cómo se escucha en cierto modo para facilitar, ¿cierto?, el conocimiento y la pronunciación de esas palabras. También trae parte de teoría que ayuda a conocer cómo se utilizan muchas de esas palabras dentro del lenguaje y el contraste, ¿cierto?, entre el idioma base que yo estoy utilizando y el idioma que estoy aprendiendo. Así es como ve, digamos, esta es la forma como los estudiantes pueden ver los diferentes ejercicios. Ahora, hay una visualización específica para los docentes. Y este es el panel de docentes. Entonces, desde este panel de docentes, uno puede crear una clase. En esa clase, invitar a los estudiantes, por ejemplo, voy a trabajar con los estudiantes de
primer semestre de biología, inglés 1. Entonces aquí le escribo el nombre, inglés 1. Eh, lo puedo compartir por Classroom si tengo Classroom o simplemente compartirles el enlace a ello o compartirles el código. Con ese código los estudiantes llegan, se registran y a mí me va quedando una base de datos donde tengo los estudiantes registrados y puedo hacer seguimiento de cuánto tiempo han dedicado a estudiar, cuántos exponenciales han ganado, si ya realizó la última tarea que les asigné. En esta parte de acá de reportes puedo ver el reporte completo de cada uno de los estudiantes. Si quiero, puedo exportar cómo van esos resultados. Aquí en configuración tengo tanto el enlace como el código para compartir con los estudiantes, o en el caso de que yo tenga el listado de todos los correos, simplemente subo los correos y les llega la notificación a sus correos de que han sido agregados a una clase y que, cierto, tienen hasta tanto tiempo para realizar las actividades. En el caso, mis profes, de que ustedes deseen de pronto trabajar con este Duolingo for School, digamos que hay dos maneras de utilizarlo. Una, que podemos utilizarlo de manera individualizada como una forma de que los estudiantes practiquen, digamos, ese idioma que estamos aprendiendo de manera básica, puedan repasar esa gramática y puedan ver cierto su nivel de progreso de manera individual. Pero si de pronto deseamos dentro del aula de clase desarrollar actividades utilizando Duolingo, podemos hacer varias cosas. La primera, podemos dividir a los chicos por equipos. Cada equipo me va a regalar un correo. Yo voy a registrar ese correo en mi plataforma de seguimiento y con ayuda de un proyector vamos a proyectar las actividades y muy similar a esos ejercicios que hacen de competición de matemáticas o de deletreo de palabras que trabajan con un tiempo específico. Cada equipo va a tener un tiempo para analizar el, digamos, el reto o el ejercicio que está apareciendo en proyección. Suena una campana, un timbre, no sé, buscaremos como alguna manera de, o levantando la mano, quien levante la mano primero, responde y si se equivoca, no pasa nada, ¿cierto? Porque igual esa es la ventaja de trabajar con gamificación. No satanizamos el error, sino que simplemente lo vemos como una oportunidad de mejora. Y pueden así ir progresando, ir viendo cómo va aumentando ese ranking a partir de los ejercicios que se pueden hacer de manera colectiva por equipos. Digamos que los estudiantes tienen la posibilidad de analizar, debatir entre ellos, dar la respuesta, pero con un tiempo muy cortico, ¿cierto? Y es, digamos, una estrategia que ameniza la clase, que introduce como también otras formas de pensarse desde el juego, desde la dinámica, el aprendizaje de los estudiantes. Otra de las maneras que podemos utilizar Duolingo en el aula. Acá hay unas. Walter por acá pregunta que si Duolingo es una app o es una página web. Es página, lo puede trabajar uno desde página, pero también como app. Entonces, si hay de pronto, si quieren saber cómo funciona Duolingo, ellos tienen una página con videos que explican cómo utilizarlo, ¿cierto? Cómo crear una clase, cómo subir a los estudiantes, cómo asignar actividades. Todos los videos son muy corticos y explican claramente cómo podemos desarrollarlo. Sí, hay que buscarlo, profe. Si quieres, yo busco como cómo encontrarlo y lo dejo como las diapositivas se les comparten a ustedes, dejo también ahí el enlace de cómo buscarlo, ¿cierto? O cómo podrían descargarlo. Eh, bueno, otra forma en que podemos utilizar el Duolingo for School eh, para, para practicar
el lenguaje es, bueno, además de generar como esas actividades por equipo, también podemos trabajar con ellas en el aula como si fuera una clase, ¿cierto? O bueno, hoy todos vamos a abrir la aplicación de Duolingo, vamos a desarrollar la actividad que tenemos pendiente acá e ir mirando el progreso y las dudas que van surgiendo con los estudiantes a partir de la realización de los mismos ejercicios. Por ejemplo, si hay dudas con alguna palabra, con alguna pronunciación, ¿cierto? Y que digamos que en tiempo real, además de tener la retroalimentación que hace la inteligencia artificial, tener también ese acompañamiento del docente al momento de desarrollar los ejercicios. Entonces, miren que es una manera muy bacana de poder introducir el aprendizaje de idiomas a través de la gamificación, pero a través también del acompañamiento y de la voz de ese docente que está ahí para aclarar dudas y para también mirar cómo va el progreso de los estudiantes. Es una buena aplicación, es gratis. Obviamente, pues también dentro de la plataforma van a encontrar como la publicidad de si quiere comprar, si quiere como pasarse a Premium, no recuerdo cuál es la palabra que utilizan acá, creo que es Super, como a Duolingo Super. También la van a encontrar ahí, pero igual ustedes saben que esta versión gratuita es súper completa y ayuda muchísimo como a mirar ese progreso y a facilitar también el aprendizaje, que muchas veces cuando uno está aprendiendo un idioma, lo que más frustra y el temor que más sentimos es, me da miedo pronunciar mal, me da miedo equivocarme y cuando lo hacemos de manera gamificada, eso baja también como las tensiones que se van creando alrededor del aprendizaje. Listo, denme un segundito. La siguiente herramienta, profes, se llama Elsa. A mí me encantó. O sea, yo particularmente empecé pues más bien, todavía no lo hablo ni soy la más experta, de hecho, mi inglés es muy costeño, pero entonces la forma que yo tenía cuando estaba en el colegio de aprender el inglés era con un diccionario de Oxford que traía la palabra, la fonética, cómo se pronunciaba y me traía digamos, el significado no en español, sino en inglés. Entonces eso me hacía aprender más palabras a partir de la búsqueda de los significados, ¿cierto? El diccionario para mí fue una ayuda súper importante en la época de colegio. Ahora me he vuelto más floja, me da mucha pereza buscar en el diccionario las palabras, de hecho no lo uso, pero está esta aplicación de Elsa que ayuda precisamente a mejorar la pronunciación del inglés. ¿Y cómo lo hace? Hay dos formas. Elsa ofrece en su página una especie de diccionario. En ese diccionario te aparece la palabra, la pronunciación por una IA, te da la posibilidad a ti de pronunciar la palabra, escuchar cómo estás pronunciando esa palabra y la IA te realimenta en tiempo real cómo estás pronunciando la palabra. Entonces, en verde van a aparecer lo que estoy pronunciando bien y en rojo lo que debo mejorar en mi pronunciación. Aparte de eso, de que trae el significado, de que puedes escuchar cómo se pronuncia la palabra, de que puedes comparar cómo está tu pronunciación con respecto a esa palabra, eh, te muestra ejemplos de cómo se usa esa palabra por personas nativas. Entonces, revisemos esa primera parte de esta aplicación de Elsa. También está la aplicación y está la página web. Dentro de la página web hay un QR que te permite descargar la aplicación de Elsa. Mira un segundito. Sí, está de- Listo. Esta es la página de Elsa. Entonces, si yo en mi clase normalmente le digo a los estudiantes que
utilicen el diccionario, acá con Elsa puedo prácticamente decirles a ellos, pasarles el enlace y que ellos aquí, a través de la página de Elsa, busquen las palabras, busquen su significado y aprendan cómo se pronuncia. Es súper completa, sobre todo cuando, bueno, Elsa más que todo es para aprendizaje de inglés, ¿cierto? A diferencia de Duolingo que uno puede, tiene como más opciones de idiomas para aprender. En Elsa, más que todo el enfoque es inglés. Entonces, por ejemplo, aquí por defecto va a aparecer la palabra experience, ¿cierto? Entonces, miren que me aparece la fonética, la definición, cómo se dice. Experience. Y acá enfrente donde dice Step 2, me da a mí la oportunidad de grabar la palabra, subirla y que la IA me realimente sí, cómo está mi pronunciación, ¿cierto? Entonces, no se vayan a reír de mí por mi pronunciación, yo voy aquí a grabar la palabra. Experience. ¡Wow! 75% de score. Entonces miren que acá les aparece el QR para descargar la aplicación, ¿cierto? Lo voy a cerrar aquí y aquí me aparece en verde lo que he pronunciado bien y en rojo lo que debo empezar a pronunciar mejor. Y aquí en la orejita Experience. puedo escuchar, ¿cierto?, cómo está mi pronunciación con respecto a Experience. cómo lo pronuncia la IA, ¿cierto? Si me voy más abajo en la página, adicionalmente a que puedo mejorar mi pronunciación, conocer el significado de la palabra, también lo puedo conocer en contexto, es decir, como una persona nativa, no solamente como una IA lo pronuncia, sino como una persona nativa lo expresa. Porque obviamente la IA siempre va a tener un tono muy neutral, ¿cierto? No va a estar como atravesado por la emoción, no va a estar atravesada como por lo cultural, ¿cierto? Pero si lo vemos acá en contexto, en cómo lo utiliza una persona nativa, vamos a relacionarnos mucho más con cómo es la forma, digamos, apropiada de pronunciar la palabra. Entonces nos muestra a través de Juglis unos videos, una selección de videos en donde muestran la palabra. Acá, ¿qué podemos hacer con esto? Miren que en la parte de abajo nos muestra el subtítulo y nos subraya en amarillo la palabra. Aquí podemos dar el tiempo de reproducción si queremos normal, si queremos aumentar la velocidad o no, ¿cierto? Lo voy a dejar aquí en normal y le voy a dar en play. It's not just individuals, though, that experience nostalgia. It's also true that societies can experience it. It's not just individuals, though, that experience nostalgia. It's also true that societies can experience it. It's Y miren que acá se convierte en una, digamos, en una herramienta muy chévere porque incluso si nosotros tenemos en una clase una duda sobre alguna palabra, sobre su pronunciación, sobre cómo la pronunciaría una persona nativa, ¿qué hacemos? Nos venimos acá a Elsa y acá en Elsa podemos no solo mirar la pronunciación, sino también darle la oportunidad a los estudiantes que miren cómo está su pronunciación respecto a esa palabra, mirarla en contexto, aprender de su significado y tendríamos casi que un diccionario interactivo, ¿cierto? Si muchas veces uno se queja porque, ay, es que el estudiante está utilizando mal el celular en clase, qué pereza, ¿cómo hacemos? Entonces miren que esta es una ventaja, ¿cierto? Para empezar a utilizar esa herramienta de una manera apropiada, cómo podemos jugar con las tecnologías para que también faciliten el aprendizaje. Esa es una de las partes de Elsa que me parece muy chévere el poder tener como un diccionario ahí interactivo. Otra, digamos, otra de las ventajas
que tiene Elsa, y esto va más en relación a la aplicación que descarga uno en el celular, no es tan, o sea, no ofrece como tantas actividades para uno practicar como Duolingo en su versión gratis, pero digamos que una de las diferencias entre Elsa y Duolingo en esa aplicación de celular para el aprendizaje del inglés es que tú puedes conversar con la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial de Elsa en tiempo real te va retroalimentando sobre cómo está tu pronunciación. Esto es un ejemplo de lo que podemos encontrar en esa aplicación de celular. Es muy limitada porque realmente la cantidad de ejercicios que puedes realizar por día son muy poquitos. Puedes realizar una sola conversación con la IA por día, pero incluso solo con estos ejercicios, aunque sean muy poquitos, ayudan muchísimo a mejorar la pronunciación. Entonces, voy a hacer acá un ejemplo rápido de lo que podemos encontrar en esa aplicación de celular. Por favor, tengan paciencia conmigo con mi mal inglés. Eh, Empieza con palabras, ¿cierto? Hay palabras, hay oraciones y hay conversación. Entonces, lo primero son palabras. Y en la aplicación funciona igual. Grabo, subo y la IA me dice qué he pronunciado, qué partes he pronunciado bien y qué partes debo mejorar en mi pronunciación. Communication. Entonces miren que no he pronunciado bien esta parte de acá de vocales entre el MUNI, ¿cierto? Opportunity. Confidence. Y tenemos entonces la otra parte que son las oraciones. Knowing a second language significantly increases opportunity for a variety of jobs. Y acá sí, qué montón de errores, pero fíjense que es una manera también de ir conociendo, ¿cierto? Acá está la pronunciación real versus mi pronunciación. Knowing a second language significantly increases opportunity for a variety of jobs. Y eso me da la posibilidad de intentar nuevamente, ¿cierto? Hasta pronunciar mejor. Practicing pronunciation is a great way to gain confidence when speaking English. Acá, Practicing pronunciation is a great way to gain confidence when speaking English. Y acá me puedo escuchar cómo ha sido mi pronunciación. Practicing pronunciation is a great way to gain confidence when speaking English. Y esa comparativa y también el mirar en qué partes me hizo falta pronunciar mejor es lo que me ayuda, ¿cierto?, a ir mejorando también mi nivel de conversación. Lo siguiente es entonces la conversación. Tell me Obviamente, about your education background. acá me van a aparecer las frases para que yo las lea y la IA me diga en qué partes he estado también pronunciando bien y en qué partes he estado pronunciando mal. Entonces yo puedo primero escuchar cómo se pronuncia y tratar de emular los sonidos. I got a bachelor's degree in computer science. Obviamente cuando ahí eres, ahí me descacho de una vez. I got a bachelor degree in computer science. Y fíjense que ella va, ¿cierto?, mostrando cuál pronunciación he tenido bien y qué partes de las palabras debería empezar a pronunciar más, porque quizás o no las estoy pronunciando o no les estoy dando el acento que debería.
Así, digamos, se desarrolla como toda la conversación. Esto es lo que podemos encontrar en la aplicación de Elsa. Como les digo, la aplicación es muy chévere, pero también es muy limitada. O sea, si la comparo con Duolingo, en Duolingo tengo mucho más tiempo de práctica que en Elsa, pero digamos, el poder tener como esa corrección en la pronunciación y de poder intentar hasta que tenga una buena pronunciación es lo que también lo hace como una experiencia ganadora. Eh, Elsa, al igual que Duolingo, la podemos trabajar con los estudiantes de manera individual, ¿cierto? Recomendar como la aplicación y que ellos puedan practicar ya como algo más intrínseco de practicar y practicar para ir mejorando su pronunciación en el idioma que se aprende. No tiene como Duolingo for School en el que podemos hacer como ese seguimiento. Ya es algo más individualizado, pero sí que tiene como valor agregado el que podamos utilizar la página con este diccionario interactivo en el que además de ver los significados podemos también practicar la pronunciación y tener esa corrección, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es lo que hace ganadora a la aplicación de Elsa. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario? Listo, nos vamos entonces con la siguiente aplicación que se llama Juglis y que ya la vimos en Elsa, ¿cierto? En Elsa hay un plugin instalado de Juglis que solamente permite la búsqueda de palabras. Pero si nos vamos a la página de Juglis, vamos a poder buscar frases. Y esas frases las vamos a poder ver en contexto cómo se utilizan, cómo las utilizan, ¿cierto? Y es una sucesión de videos con fragmentos en los que se encuentran la utilización de esas frases. Juglis, la aplicación como tal, además de presentar el video en la parte de abajo, presenta recomendaciones sobre cómo practicar, cómo utilizar la frase en contexto, cómo se pronuncia, qué significado tiene, ¿cierto? Como esas recomendaciones básicas que ayudan a ampliar un poco más el conocimiento sobre la frase que estamos explorando. Entonces, por ejemplo, si ustedes en el aula de clases quieren introducir saludos. Hoy vamos a introducir los saludos y vamos a ver cómo las personas nativas pronuncian esas frases. Entonces nos vamos a Juglis y en Juglis los estudiantes pueden ver en tiempo real cómo se pronuncian esas palabras. Ah, perdón, me equivoqué aquí. Acá, es acá. Juglis. Listo. Entonces estoy aquí en Juglis y digamos que voy a decirle cómo se pronuncia have a nice day. Have a nice day, Ms. Bear and friends. Parasites are an essential part of their ecosystem, whether that ecosystem is a forest, a stream, or the inside of a bear. And studying them teaches us not just about the parasite, but also its host and even their shared evolution and ecology. So stick with me, it's probably going to get pretty. Both say goodbye, have a nice day. And if they compulsively start to clean out the staff room fridge, please roll up your sleeves and help them. And the next time you're at a party, have a nice day, Ms. Bear. Entonces miren que la importancia, ¿cierto?, de verlo en contexto y de escucharlo pronunciado por nativos nunca va a ser igual a escucharlo pronunciado por una IA, porque está la emocionalidad que le impregna la persona, ¿cierto? Entonces, miren que acá en el primer video hay un
have a nice day, pero en el otro está have a nice day, ¿cierto? Como la emoción con la que se dice y ver estos ejemplos nos permite precisamente eso, mirar no solo cómo se pronuncia, sino también cómo la parte emocional juega digamos, tiene un valor muy valioso, muy importante al momento de nosotros también aprender el idioma, ¿cierto? No es solamente tengo que aprenderlo porque sí, porque lo exigen en los trabajos, porque para un mejor futuro, pero ¿dónde queda la parte divertida, ¿cierto? Y digamos que eso un poco nos lo facilita el poder introducir herramientas que no solo eh, promuevan el juego, sino que también a través del ejemplo podamos escuchar y orientarnos mucho más sobre la pronunciación de esas palabras. Como les decía, acá en la parte de abajo, entonces está definición, palabras cercanas, la parte fonética, consejos para mejorar la pronunciación en inglés. Entonces, fíjense que también es una herramienta muy completa. ¿Cuál es, digamos, lo que tiene en contra Juglis? Que tiene un límite de búsquedas por día. Entonces, sería seleccionar en el caso de que ustedes deseen utilizarlo en el aula de clase o incluso que ustedes lo deseen como aprendizaje personal, seleccionar cuáles son esas frases específicas que yo quiero saber cómo se pronuncian y mostrar los ejemplos, ¿cierto? Ya que acá no solamente puedo buscar una palabra, sino también la frase completa y eso, digamos, es mucho más provechoso. Esa es la única, digamos, como la única desventaja que tiene Juglis. Realmente no recuerdo cuánto es el límite de búsqueda por día. Yo de gomosa un día me puse a buscar y a buscar y a buscar frases. No me di cuenta como cuántas veces hice mi búsqueda, pero llegó un momento donde me dijo, hey, ya sobrepasaste la cantidad de búsqueda que podías. Pero miren que es una herramienta muy valiosa y que podemos utilizar muy bien, tanto para práctica personal como para también poder llevarle a los estudiantes ejemplos de cómo se usa digamos, esa frase desde el lenguaje cotidiano, desde una persona nativa. Y bueno, hasta el momento, y sé que muchos de ustedes han utilizado IA para aprender idiomas, han utilizado alguna aplicación. ¿Qué retos plantea la IA para el aprendizaje de idiomas? De acuerdo como a la experiencia que ustedes han tenido. Pueden escribir por el chat, pueden abrir el micrófono, pueden contarnos, ve, yo estuve utilizando esta aplicación, me encantó o me fue horrible, no me gustó, no me gusta aprender con aplicaciones, ¿cierto? Pueden contarnos como esas experiencias que han tenido. Carito, pues mira que nosotros el mes pasado estuvimos en un taller también hablando pues sobre idiomas e inteligencia artificial con la Universidad de EXI y los muchachos pues nos compartían como la experiencia de aprendizaje de ellos, que, cómo utilizaban ellos las herramientas digitales como para perfeccionar o profundizar más en el aprendizaje y hablaban mucho de ChatGPT, como, como ChatGPT les permitía pues generar esas conversaciones que justamente nos estabas contando y cómo les permitía hacer speaking y recibir como una retroalimentación de ese speaking que hacían en cuanto a todo, pues la coherencia, muletillas, como la precisión en la información que estaban dando. Entonces creo que esa puede ser también una herramienta muy, muy válida desde que pues se les instruya bien en su uso, porque también llegábamos, por ejemplo, bueno, o llegaba yo a esa conclusión que está muy ligada al desconocimiento, y era que
de pronto muchas veces no sabemos cómo utilizar bien las herramientas y creo que ese es el gran reto que existe ahorita con todo lo que aparece, con todas estas herramientas digitales que aparecen y que todos los días pues como que se van perfeccionando. Y es que muchas veces no conocemos bien cuáles son sus usos, pues no sabemos profundizar y por eso no recibimos como todos los beneficios que la herramienta nos podría dar porque partimos pues de ese desconocimiento de su usabilidad. Muchísimas gracias, Ari. Así es. Ani entonces por acá nos va a compartir algunos de los retos que también nos plantea la IA. Y bueno, pues nosotras cuando estábamos investigando pues como para crearles el taller y traerles pues como referentes, encontramos como de manera recurrente que aparece el concepto de deshumanización del aprendizaje. Pues hay que considerar que al momento de acercarnos pues a aprender con inteligencia artificial, dependemos pues como de la máquina, ¿cierto? Entonces eso significa que de alguna manera se pierde el contacto humano, la emoción, el hablar con otros, el equivocarse, el reírse, ese aprender desde la cultura, ¿cierto? Que es tan importante, lo simbólico. Y pues además también como esa importancia que tiene el aprender con el otro, ¿cierto? Pues de hecho las experiencias de aprendizaje cuando son compartidas con otras personas hacen que sean como más enriquecidas y que el proceso tenga precisamente como más sentido y más conexión emocional. Otro de los retos que identificamos tiene que ver con la dependencia tecnológica y la falta de infraestructura, pues no todas las personas y no todos los estudiantes tienen acceso a un buen internet ni a dispositivos adecuados o a plataformas. Esto puede generar una brecha entre quienes sí pueden usar la IA y quienes no. Encontramos también una falta precisamente de matices culturales, ahorita Caro lo mencionaba, y es que la IA puede traducir las palabras, pero muchas veces no capta el contexto cultural donde está aconteciendo pues ese ejercicio comunicacional. Entonces se pierde precisamente como esos gestos, también el acento y también como esas historias que hay detrás de la expresión, ¿cierto? Pues como esa proxemia, ese acercarse al otro. Em, También pues la desigualdad en el acceso, ya lo mencionaba, ya lo mencionaba, pues no es lo mismo aprender un idioma en donde hay condiciones, ¿cierto? De pronto más en la ciudad que en el campo. Eh, las zonas rurales, por ejemplo, de nuestro país sabemos que tienen pues como varias dificultades en términos pues de infraestructura y es algo que debemos entonces como profes también preguntarnos y reflexionar pues cómo podríamos buscar formas en que digamos los estudiantes puedan acceder también como a ese conocimiento. Sabemos que no es algo solo de una preocupación de nosotros como profes, sino que trasciende pues a un asunto ya gubernamental y pues de instituciones. Ya, Caro, si quieres puedes pasar. Gracias, Ani. Entonces, miren, profe, que, bueno, a pesar como de los retos que nos plantea, pues también podemos sacar provecho de las herramientas. Y Sari también lo decía ahorita con lo del chat GPT, ¿cierto? Es digamos, es un chat entrenado para responder y para mantener esas conversaciones y es una herramienta muy valiosa al momento de aprender otro idioma porque nos facilita no solamente como una corrección de estilo sobre lo que nosotros estamos desarrollando, sino que podemos tener conversaciones en tiempo real en cualquier idioma y tener realimentación del mismo chat, ¿cierto? Para mejorar nuestra escritura. Vamos por acá a dar un ejemplo de cómo utilizarlo. Y miren que lo que necesitamos nosotros es crear la cuenta o incluso sin crear la cuenta podemos utilizar el chat y aprovecharlo para precisamente cómo mejorar
nuestra escritura. Yo acá le voy a decir, vamos a simular una conversación para practicar inglés. El contexto de la conversación es una entrevista de trabajo para una asesora pedagógica, ¿cierto? Y le voy le voy por aquí a responder cualquier cosa. Entonces miren que él me corrige, ¿cierto? En tiempo real, como, oye, ve, la manera en la que puedes hacer es dar esa respuesta de pronto diciendo algo mucho más estructurado, así, ¿cierto? Yo le dije como, sí, quiero tener un trabajo para cambiar el mundo. Entonces miren que él lo que hace es decirme de una manera más formal, responde los buenos días, di cómo te llamas, qué estudiaste y porque lo que estudiaste o el trabajo que te están ofreciendo es lo que tú necesitas, ¿cierto? Y si le digo que voy a responder la siguiente pregunta, puedo seguir la conversación y a medida que vamos haciendo la conversación puedo ver mis respuestas en comparación con lo que la inteligencia artificial me está diciendo, ¿cierto?, en corrección de cómo debería responder de una manera más formal en el caso de la simulación de una entrevista de trabajo, ¿cierto? Entonces, miren que acá el ejercicio que podemos hacer con los estudiantes es precisamente este, simular de manera colectiva una conversación sobre un contexto específico y que los estudiantes vayan pasando y tengan la oportunidad cada uno de responderle a la inteligencia artificial y mirar, ¿cierto? Cómo está tanto en tiempo real mi discurso en el nuevo idioma para introducir una conversación, pero también cómo está mi escritura y en esa misma medida darme cuenta de los errores que estoy cometiendo en la utilización de un lenguaje mucho más formal de acuerdo como a ese mismo contexto del que estemos partiendo, ¿cierto? Entonces miren que digamos, es una herramienta muy chévere al momento de poder tener conversaciones y la ventaja es que no solamente es en inglés, sino que puedo utilizar cualquier otro idioma y aprovecharlo. Entonces, al igual que si necesito hacer corrección de estilo de algún texto, es una manera también muy práctica de poder hacer esa corrección de estilo a, digamos, un lenguaje mucho más formal o científico, ¿cierto? Dependiendo de hacia dónde queramos dirigir el escrito. La otra herramienta que les traigo es esta que se llama Memrise. Es, es paga, pero tiene una versión gratuita. Y esa versión gratuita permite realizar ejercicios gamificados, también parte de un test que permite clasificar en qué nivel estoy y de acuerdo a ese nivel ir aprendiendo, ¿cierto? Acá en la parte de abajo de esta aplicación es también aplicación para celular, pero también lo puedo utilizar como web, ¿cierto? En la parte de abajo entonces me dice escuchar palabras, usar mis palabras, es decir, puedo grabar. En este caso, aprender palabras, yo le voy a dar aquí en empezar y hay algo muy chévere de esta aplicación y es que la pronunciación no es por una IA, la pronunciación son videos cortos de personas del común pronunciando la palabra. Y en el caso de japonés, que digamos es complejo, ¿cierto? Por la escritura, por la forma como se pronuncia, adicionalmente a la pronunciación de la palabra, también puedo ver un ejemplo de la escritura. Entonces, acá me estaba mostrando un símbolo, selecciono y miren, so, Yo,
So. So. Entonces, es muy bacana porque ofrece como esa comparativa entre lo nativo, o sea, es como si juntáramos lo que hemos hablado de Elsa, de Duolingo, de Yoglis, ¿cierto? En una sola aplicación que te permite ver en tiempo real cómo se pronuncia la palabra, cómo la pronuncia la IA, cómo se escribe en este caso el hiragana, ¿cierto? Y aparte de eso, aparte de que aquí puedo encontrar como los diferentes ejercicios, la práctica, cómo va mi proceso, qué palabras he aprendido y demás, me muestra situaciones. Obviamente, pues hay situaciones que están bloqueadas porque hacen parte de una versión premium, pero dentro de la parte, digamos, gratis, puedo también tener como acceso a esos ejemplos, ¿cierto? En el caso de esta, miren que acá me muestra como los saludos y aquí en la florecita se va armando a medida que voy eh, como haciendo un buen uso de la palabra. Me muestra el ごめんな video さい。de cómo se pronuncia, me muestra cómo es la escritura, lo que significa en español, ¿cierto? Y ごめ habla んなさい。 de la ごめんなさ pronunciación. い。ごめんなさい。ごめんなさい。Y son varios videos de ejemplos. ごめんなさい。 Entonces, fíjense que tiene una ventaja súper grande cuando uno quiere aprender palabras nuevas, frases nuevas, saludos nuevos. Entonces, a partir de esas situaciones, podemos como ir también practicando la escucha, ¿cierto? Para identificar los sonidos. Hay videos que te permiten aprender en contexto, entonces, de situaciones reales. Por ejemplo, vamos a abrir este acorde de guitarra. Y acá te muestra en acorde de guitarra cuáles son las palabras que vamos a reconocer en el video. Esta, saber, ¿cierto? Entonces acá me muestra cómo se escriben en japonés, su significado en español y podemos ver el video. はい、今からですね、究極のギターコード、これを知っとくと、もう本当に弾き語りとかにやりやすくなるよっていうね、コードを紹介したいと思います。こちら。ね、すごい形でしょこれ。もう本当に秘伝のコードなんですよ。押さえ方が6弦。 Ok, solo entendí Core. Pero miren la ventaja, ¿cierto? Que tiene el poder ver los contextos, el poder identificar las palabras. Y yo pongo acá el ejemplo del japonés, pero hay muchísimos idiomas que se pueden aprender desde esta aplicación y que nosotros como profes incluso podemos llevar la aplicación a clase, proyectar los videos, proyectar los ejercicios y hacer lo mismo o trabajar por equipos, generando la competencia sana entre los estudiantes o simplemente como una práctica, ¿cierto? Como, bueno, hoy vamos a reconocer saludos y vamos a ver estos videos en donde tenemos ejemplos de saludos. Hay otra parte súper chévere de esta aplicación y es esta de conversación. Como les digo, esto une todo. Une ChatGPT, une Joglis, une pronunciación de Elsa, une ejercicios tipo Duolingo gamificados, ¿cierto? Entonces miren que acá en esta parte de conversación, uno puede entrar aquí a alguno de los temas. En este caso, el objetivo del tema es soy un turista, estoy perdido. ¿Cómo digo, cómo volver al hotel, ¿cierto? Entro aquí こんにちは。 a la conversación y en este caso, bueno, yo le voy a decir y lo puedo escribir mal. De hecho, una de las cosas buenas que tiene esta aplicación es que no
no está como tan pendiente del error, sino que te ayuda a partir de la misma corrección que hace la inteligencia artificial a conocer cómo realmente se escribiría esa palabra. Entonces yo le puedo decir Tokio, Hoteru, Doko, Deska. Y él traduce, ¿cierto? Yo le estoy escribiendo en mi español como creo que se あ pronuncian なたのホテル esas はの通 palabras. りにありますか Entonces miren que él me traduce al japonés, me da una respuesta que en este caso yo, incluso si no alcanzo a leer todo porque no identifico todos los iragramas, le doy aquí en traducir y lo que me escribió la IA fue en qué calle está tu hotel. Entonces yo aquí le puedo responder, ah, en la calle tal. Me da entonces la indicación de la dirección. Miren que es como una, digamos, una forma muy dinámica también de poder perder el miedo a equivocarnos y soltarnos bueno, vamos a escribir y miremos qué pasa. A ver si me entiende, si no me entiende, si esto también me pasaría en tiempo real con una persona nativa, ¿cierto? Es una forma de perder el miedo, de ir practicando y que son ejercicios que se vuelven súper valiosos en el aula de clase, porque obviamente vamos a tener ahí como esa realimentación en tiempo real, esa corrección que me muestra, ve, esto se escribe así, estos son los caracteres que se deben utilizar y demás. Entonces, ahí hay una ventaja muy grande en utilizar la inteligencia artificial. Miren que tanto para aprender en grupos como para también aprender de manera individual, o sea, el uso de videos, el poder tener una pronunciación y una escritura mucho más formal ayuda también, ¿cierto? Sin acentos, ayuda también a irnos relacionando un poco con el oído, a irlo perfeccionando, a mejorar la gramática. Obviamente tiene sus desventajas porque no todos tenemos el video in en el aula, pero incluso si hacemos el uso del celular, si hacemos el uso del computador, podemos lograr como otros escenarios diferentes para la práctica, en donde se pierde el miedo, en donde de pronto nos podemos sentir un poquito menos presionados, más sueltos para jugar, para reírnos, para aprender. Eso también ayuda mucho en el aprendizaje de los idiomas, ¿cierto? Sobre todo la compañía de ustedes, profes. No es lo mismo uno estar estudiando solito, como una isla, a tener esa realimentación, esa compañía, esa motivación constante, ¿cierto? Que la palabra muchas veces da, que el sentirse respaldado por otro muchas veces da, y ahí está como la gran diferencia y el plus, ¿sí? No solamente estamos brindando una herramienta, sino que estamos también trabajando, acompañando en la utilización de esa herramienta para el aprendizaje de un idioma. Denme un segundito. Y por acá les tenemos entonces unos recomendados. Tenemos entonces este que se llama Aprende IA, descubramos el poder de la inteligencia artificial. Es, digamos, una guía súper chévere de aplicaciones, cómo utilizar las aplicaciones, ejercicios para trabajar con las aplicaciones, que se vuelve, digamos, en una herramienta también muy poderosa para seguir aprendiendo sobre qué otras aplicaciones podemos utilizar, no solamente ya para el aprendizaje de idiomas, sino también para la creación de contenidos, para el acompañamiento en el aula, para abordar otras temáticas, ¿cierto?
Y tenemos aquí este texto, Beneficios y retos de la IA, donde también nos hablan de esas otras herramientas que existen para la enseñanza del idioma. Hay otras adicionales como las que nombramos acá, algunas sí se tocan, otras son como también novedades, sería entrar a explorar y mirar, ¿cierto? Cómo funcionan esas herramientas, qué beneficios traen, cómo podemos utilizarlas. Y acá tenemos entonces esta tabla periódica de herramientas o de apps que usan inteligencia artificial y no solamente para aprender idiomas, sino que también ya hablamos de creación de contenidos, hablamos de administración de información, ¿cierto? Entonces sería bueno que pudieran explorarlas, conocerlas, empezar a incorporarlas. Hay herramientas muy chéveres como Canva, como Padlet, em, que podemos utilizar en el aula para realizar actividades de compartir aprendizajes, de crear paneles donde podemos compartir información, ¿cierto? Entonces se vuelve muy enriquecedor también el proceso de aprendizaje. Por acá en el chat, Diana nos pregunta si les vamos a compartir la tabla periódica para explorarla. La idea es sí es compartir la presentación para que ustedes puedan acceder a esta información de la tabla periódica, pero también a los enlaces que les dejamos para que exploren las herramientas y para los documentos que les recomendamos. Bueno, profesor, acá traíamos como esas preguntas, ¿cierto? ¿Qué lugar, qué lugar le darías a la IA en el proceso de aprendizaje o enseñanza de un idioma? ¿Cómo mantener viva la curiosidad y el pensamiento crítico en la era digital? La idea es que de pronto si alguien se anima pues como a responder algo pues como que le haya suscitado a lo largo del espacio. Incluso pues acá traíamos como una frase, es que la inteligencia artificial no viene a reemplazar nuestras voces ni la voz del maestro, sino a ampliarlas, a expandirlas, ¿cierto? Y a retarnos a nosotros también a adaptar nuevas formas de aprender, de enseñar, de motivar al estudiante en el aula precisamente para que acceda a diferentes herramientas, diferentes formatos que permitan precisamente como que la experiencia de aprendizaje sea pues más enriquecedora y pues considerar pues que tenemos diversas herramientas para lograrlo. Entonces, no sé si alguien quisiera decir algo. Ah, bueno, por acá el profe Walter nos dice, en Aprendía encontré, podré encontrar herramientas didácticas para la enseñanza musical e inclusive si es posible tener alguna charla de la pedagogía musical, juegos, etcétera. Profe, pues en ese documento hay diversas herramientas IA que nos muestran ahí pues cómo utilizarlas, para qué sirve cada una. Entonces ahí sería, profe, más bien como crear, buscar pues cómo interaccionar con estas herramientas. Para eso sirven los prompts, ¿cierto? Que son esas maneras en que nosotros nos comunicamos con la inteligencia artificial, ¿cierto? Cómo dejamos, cómo hacemos pues como la contextualización de lo que queremos, de lo que estamos buscando. Entonces, puedes explorar, profe, cuál de esas herramientas sirve. Por ejemplo, pues ahí nos explican para qué sirve ChatGPT, ¿cierto? Hay otras que se llaman, hay una que mencionan Midjourney, eh, otras sobre presentaciones, otras que son como buscadores. Entonces sería más bien como explorarla y también, profe, las de la tabla periódica. Ah, bueno, y acá Caro nos dejó una, Guitartuna, súper caro. Sí, de hecho, mm, está SmartShort que permite como conocer bueno, en este caso es guitarra, las escalas, herramientas de cuerda.
permite ver las escalas, permite conocer como cuáles son las diferentes notas, entonces muy completa, eh, sonido en tiempo real. Esta de maestro permite componer música, la de guitartuna permite afinar, en este caso la guitarra, guitarlele, ¿cierto? Como esas herramientas de esos instrumentos de cuerda. Juegos musicales, enseña violín. Ah, bueno, en esta de Guitar Tuna también hay para violín, para afinar violín. En la de Smart Short hay también para violín, si no estoy mal. Y voy a buscar, profe, antes de que le compartamos las diapositivas, si hay alguna que sea de juegos musicales. Y si la encuentro, la pongo acá en la diapositiva, profe. Súper caro, maravilloso. Sí, para que los profes puedan ahí como explorar. Bueno, profes, entonces, teniendo pues como todo esto que hemos conversado hoy, em, es importante, como mencioné ahorita, entender que la IA no reemplaza al docente, ni mucho menos a la interacción humana, pero sí puede ser una herramienta poderosa, ¿cierto? Que nos puede ayudar a practicar más, a tener más confianza, a acceder a materiales que antes eran impensables y también pues teniendo como ese límite de que sabemos que el idioma son más que palabras, ¿cierto? Es más que palabras, es sentir y también pues como relacionarse con el otro, es como esa posibilidad pues también como de aprender en compañía. Entonces, la IA es digamos una oportunidad de expandirnos, de conocer más, pero también es importante pues como considerar el asunto de la interacción y ahí pues como maestros tenemos mucho que hacer en términos de mediación para saber cómo utilizamos estas herramientas para el aprendizaje colaborativo y también pues súper importante mantener viva la curiosidad, el pensamiento crítico, la capacidad de preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué esta palabra se usa así? ¿Qué significa en otro contexto? Eh, ¿Qué hay detrás de las palabras? El simbolismo y demás. Entonces, sería pues como esa nuestra reflexión, nuestra invitación como a seguir explorando y a seguir pues también como problematizando estas herramientas. No sé, Caro, si quieres decir algo. No, Ani, muy acertado lo que dices. Lo importante de la inteligencia artificial es que no sea una herramienta de consumo solitario, sino que podamos, ¿cierto?, hacer el respectivo acompañamiento, utilizarla como una estrategia didáctica que moviliza, que ayuda también a que se pierda, digamos, el miedo a enfrentarse a algo nuevo. Y en ese sentido, profes, digamos que la función del docente juega un rol supremamente importante en el uso adecuado, ¿cierto?, tanto de las herramientas como de las mismas dinámicas que se produzcan en el aula de clase. Una emoción y una sonrisa pueden más que una voz robótica. Es eso, Total, mis profes. total, Caro, pues ya como para cerrar de nuestra parte acá, quisiera leer pues este comentario de la profe Diana. La IA es un reto en muchas áreas de conocimiento hoy en día, especialmente en la educación. Es importante que tanto los estudiantes como los profesores nos familiaricemos con esas herramientas, sobre todo para el uso pedagógico y didáctico. Didáctico. No podemos dar por sentado que las nuevas generaciones están haciendo uso de la IA. Genial, profe, eso el asunto pues ahí de la reflexión sobre la alfabetización digital, el desarrollo de las competencias digitales, creo que eso es algo que debemos estar trabajando de manera constante en el aula y también nosotros como profes estar formándonos porque a medida que avanzan y se desarrollan más y más tecnologías, pues ni herramientas, aplicaciones y demás, nosotros también debemos estar como en la vanguardia. Por supuesto, a veces eso es imposible porque también vivimos en un mundo donde todo es como muy rápido, entonces cuando tú no has terminado de explorar ChatGPT, ya hay 100 parecidas a ChatGPT.
pero sí por lo menos que seamos conscientes como de ese uso y de que los estudiantes puedan en el aula conocer algunas y trabajarlas, no tenerle miedo pues como a la herramienta. Muchas gracias, profe. Bueno, no siendo más, les agradecemos un montón, pues a Carito, Ani, muchas gracias por preparar este espacio, a todas las personas que se conectaron y participaron de este encuentro, mil y mil gracias por su asistencia. Ya saben entonces que les esperamos en los próximos encuentros, ya tienen como toda la información en sus correos electrónicos y próximamente pues les estaremos también como enviando los recordatorios para los próximos encuentros. Antes de que se vayan, queríamos compartirles rápidamente que estamos en una estrategia como muy linda de la universidad, que creemos que no ha tenido, como que no ha llegado a muchos oídos de personas de la comunidad universitaria, y es el colaboratorio del cacharreo sonoro. Entonces, nada, solamente queríamos aprovechar el espacio para que esto pues resuene como en ustedes y en otras personas que quizás les interese. Ha sido un espacio muy bonito en el que justamente hemos puesto como discusiones como las que salen en este espacio para que puedan transformarse como en recursos sonoros de valor. Entonces el próximo cacharreo es el próximo miércoles 11 de junio a las 3 de la tarde. Es de manera presencial en la sala universidad que queda ubicada en el segundo piso del bloque 22. Si alguna persona está interesada, pues nos puede escribir y le podemos hacer llegar como más información para que pueda llegar a este espacio. Y bueno, a sus correos les estaremos compartiendo la presentación para que puedan acceder a todos estos recursos valiosos que nos compartieron el día de hoy. Y bueno, cuídense mucho, que tengan un feliz resto de tarde y muchas, muchas gracias.